Muy buenas noches, pueblo del Señor Cristo Reina. Estamos en este momento iniciando nuestro servicio, como cada miércoles, a través de Facebook Live, para que todo el pueblo del Señor allí en su hogar pueda disfrutar de esta palabra que hoy vamos a traer. Pero ante todo quiero llevar un saludo a todos mis hermanos de Cristo Reina que nos están mirando en sus hogares. Y saludo a nuestros pastores en Cuba también que nos están siguiendo. También a nuestros pastores de Cristo Reina en México, ya que hoy recibí varias llamadas de que también nos siguen a través de este medio. Y le damos gracias al Señor por esa bendición que nos da de estar conectados, de estar unidos en vivo, aunque no estemos físicamente compartiendo, pero sí estamos por vía de este medio llegar y estar allí compartiendo la poderosa y bendita palabra del Señor. Sé que en esta noche voy a traer una palabra que va a ser de mucha bendición. Por eso le pido que preste atención durante media hora para que esta palabra, si usted le pone atención, le va a ser de gran bendición y edificación a su vida. Sabemos por el tiempo que estamos pasando, un momento difícil, pero no podemos enfocarnos solamente todos los días en lo que está pasando, sino en lo que Dios quiere hacer en lo que está pasando. Porque a través de este tiempo, la palabra de Dios debe llegar y bendecir y edificar nuestra vida. Dios trae su palabra para tratar y que trabaje en nosotros esa palabra. Así que en esta noche quiero compartir una instrucción que se encuentra en Mateo capítulo 12, del 34 al 37. Luego pasaremos a Efesios capítulo 4, verso 29. Y he titulado este tema en esta noche, Corrigiendo nuestra conducta. Corrigiendo nuestra conducta. Escuche bien el título, Corrigiendo nuestra conducta. Y cada uno de nosotros tiene una conducta que debe ser corregida. Y vamos a ir a Mateo 12, 34 y 37, donde la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunde en el corazón hablará la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29, donde la palabra del Señor dice, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para edificación, para que impartan gracia a los oyentes. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora, Señor, donde estamos delante de ti, humillado, rendido a ti, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Padre, te ruego que esta palabra tu pueblo la reciba con agrado, con anhelo, con amor, y que le permita esta palabra que nos corrija, que nos cambie, que nos transforme. Porque tu palabra viene, Señor, para moldearnos, para cambiar aquellas malas actitudes que nosotros todavía permanecen. Yo declaro que esta palabra, Señor, obrará efectivamente en aquellos que la van a escuchar. Señor, yo ato todos los poderíos de las tinieblas que quieran interrumpir, quieran robar la bendición de esta instrucción.
Te doy gracias, Señor. Te doy gloria porque me permite, Señor, llegar a cada hogar por este medio, Señor, en todos los lugares, en todos los países, Señor, que van a ver, a escuchar esta palabra, Señor. Gracias, Señor, y de antemano la declaro, Señor, como bendición para tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como les recuerdo, como tema le puse corrigiendo nuestra conducta. Y aquí vemos claramente por la palabra de Dios que Dios conoce nuestros corazones, nuestro caminar, nuestra conducta, cómo nosotros procedemos todos los días, cómo nos comportamos. Dios conoce y sabe quién a Él le pide cambios en su interior. Quién desea que Dios le cambie, que hable a su corazón. Y voy a hacer una oración también que está conectado a esta palabra. Y le pido que escuche con atención lo que le ruego yo al Señor que haga con cada uno de nosotros. Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar a mi prójimo, para alentar a mis hermanos, para animarlo y no para desanimarlo. Porque en tu palabra hay esperanza, verdad y gozo. Declaro, Señor, que esta palabra, Señor, va a ser una gran diferencia en aquel que la escuche y la obedezca. Que esta palabra, Señor, se haga rema en cada uno de mis hermanos, en todo el pueblo que me escucha. Nuestras palabras son determinantes en nuestra vida. Escucha bien, hermano. Nuestras palabras son determinantes en nuestra vida. Una palabra puede bendecir o puede maldecir. Una palabra puede edificar o puede destruir. Por eso es la importancia de nosotros aprender a hablar. Las palabras no quedan en el aire. Las palabras no quedan sin traerse a juicio, dice la Biblia. Que un día, dice la palabra de Dios, daremos cuenta a Dios por cada palabra que sale de nuestra boca. Imagínese la responsabilidad que tenemos delante de Dios un día. Por eso que nosotros no podemos hablar por hablar. Tenemos que aprender cuidadosamente a hablar. Y la palabra del Señor nos enseña sobre eso. Lo que decimos viene de nuestro corazón. Recuerde siempre, lo que decimos viene siempre de nuestro corazón. Como leímos en Mateo 12:34. Cuando el Señor le habló a los fariseos, pueblo que conocía la Torá, la palabra de Dios. Sin embargo, mire cómo el Señor lo describe a ellos. Porque el Señor conoce todo nuestro ser. Le llama camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? En otra palabra, el Señor miraba el corazón de este pueblo y le dijo que un corazón no puede hablar bueno si está malo, si está dañado. Como le pasa a muchas personas que van a la iglesia, dicen que le sirven a Dios, que oran mucho, pero cuando hablan, se delatan ellos mismos. Porque uno puede ver la condición de un hijo de Dios de acuerdo a cómo hable, de acuerdo a cómo se exprese, uno sabe qué condición tiene esa persona en su corazón. Por eso la palabra del Señor deja bien claro en este versículo 34 de Mateo 12:34 y refleja nuestro estado interior. Recuerde que de la manera que usted hable, está reflejando su condición interior en su corazón. Por eso que lo del mundo, como no tienen cosa buena en el corazón, no conocen a Dios, cuando hablan necedades, hablan corrompido, hablan palabras necias que dañan, que no edifican. Por el pueblo de Dios
tiene que tener el vocabulario bíblico, el vocabulario que nos enseña la palabra de Dios. Y si nosotros, aún sirviendo al Señor, tenemos esa atadura, esa costumbre todavía allí del mundo, tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ser libre. Para nosotros entonces aprender a hablar el lenguaje de Dios. Poder hablar palabra de Dios donde quiera que nos encontremos. Hay muchos hermanos que mientras no les sucede cualquier cosa, ellos hablan muy bien, pero apenas le pasa algo, ahí reaccionan y hablan palabras, necedades de palabra necia, porque hablan sin pensar. Esa es la otra responsabilidad que cae en nosotros. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante el mundo de aprender a hablar bien, de aprender a hablar palabra edificativa, palabras que honren el nombre de Jesucristo cuando nos escuchan hablar. Muchos cristianos hablan sin pensar y por eso que son piedra de tropiezo para aquel que quizá está escuchando, está esperando una palabra buena por ser cristiano, sin embargo, hablan palabras de que dan vergüenza que digan que son cristianos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener un vocabulario siempre de bendición, palabra sabia. Que todo aquel que te escuche a ti y a mí hablar pueda identificar que somos hijos de Dios, pueda identificar que somos lo que decimos que somos. Porque ahí es que se refleja quién es un hijo de Dios cuando habla palabra de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a este pueblo que siendo ellos malos no pueden hablar cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchas personas que pueden estar los 7 días en la iglesia, pero apenas salen de la iglesia y aún en la propia iglesia están hablando mal del hermano, están calumniando, están chismeando, están allí sin temor. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que este hermano, esta hermana le sirve a Dios en la iglesia o va a la iglesia, ora mucho y tiene un vocabulario que no entiendo que pueda venir de un cristiano? Sin embargo, esa persona refleja lo que es interiormente. Habla de esa manera porque su corazón está contaminado y porque no tiene temor para hablar. No honra a Dios cuando habla. Por eso que el Señor habla claro aquí en esta palabra. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Qué lindo es compartir con personas que cuando hablan te edifican, que cuando hablan te bendicen, que cuando hablan transforman tu mente, porque te dan palabra buena, palabra de Dios. Muchas veces usamos nuestra palabra para destruir y no para construir. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros pensemos antes de hablar. ¿Hablaré yo algo que va a edificar? ¿Hablaré a alguien que lo va a ayudar? ¿Hablaré a alguien que le va a animar? ¿Cómo voy a hablar yo? Recuerda que la Biblia dice que seamos rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Porque una vez que nosotros pronunciamos una palabra, no podemos recogerla para atrás. Ya esa palabra llegó donde tenía que llegar y ha hecho el efecto o positivo o negativo. Por eso Dios quiere que nosotros seamos sabios y que la sabiduría que sale de su palabra more en nuestros corazones. Para que cuando hablemos bien, hablemos bueno. Tú tienes que tener cuidado con quién te junta a hablar, con quién te reúne. Porque posiblemente tú en tu corazón has determinado guardar tu lengua, saber hablar. Quizás tú le has pedido al Señor que te ayude a tener un vocabulario bueno, edificativo y positivo. Pero llega alguien
y te comienza a hablar mal o mal de otra persona y tú le abres la puerta de tu corazón, te aseguro que si tú no te guardas, quedará contaminado y te encontrará hablando de la misma manera que esa persona habla. Por eso la Biblia dice, te juntará con el iracundo y iracundo será. Por eso nosotros tenemos que tener cuenta cuáles son nuestros compañeros, cuáles son nuestros hermanos, cuáles son nuestras amistades. Nosotros tenemos que aprender a apartarnos de lo que contamina nuestro corazón. Porque tú escuchas palabra y esa palabra la guardas en tu corazón y queda dañado. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros tengamos el cuidado para tener una conducta agradable a Dios. Conducta. Como nos estamos conduciendo en nuestro diario caminar. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que procuremos, escuche bien, que procuremos hablar cosas que contribuyan a la paz y a la edificación mutua. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, verso 19. Aleluya. Si tienen su Biblia ahí, pueden ir conmigo. 14, 19 dice: ahora corramos tras la paz y tras la mutua edificación. Mira qué hermosa palabra. Corramos tras la paz y la mutua. ¿Qué dice? La mutua edificación. Tenemos que siempre ser persona pacífica. Hay muchos hermanos que a ellos no les interesan la paz entre otros hermanos, sino que se convierten en ser personas de que le echan más leña al fuego. No procuran que en el pueblo de Dios haya paz, unidad, sino que se prestan ellos para aumentar el fuego de la crítica, la murmuración de otro. Sin embargo, la palabra aquí dice que corramos tras la paz. Tras la paz. Poner paz donde llegamos. Cuando una persona viene con comentario negativo, destructivo, dañino, el enemigo, esa persona lo está usando como instrumento para robarte la paz. Y tú tienes que aprender a guardar tu paz. Así como el Señor nos quiere guardar en su perfecta paz. Es muy importante. Ahora, dice también, y tras la mutua edificación. Todos nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de ser personas edificadores. Para edificar, no para destruir. Tenemos que procurar ser personas que edifican y no que destruyen. Las iglesias hoy en día están llenas de personas, pero personas negativas, destructivas, tienen, como dice el Señor, veneno en sus labios. Si tú realmente quieres caminar con una conducta agradable a Dios, no te reúnas con personas que te dañen, personas que te arrastren a una condición, a una conducta impropia. Somos responsables de edificar, somos responsables de mantener la paz dentro del cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice en Mateo 5 que bienaventurados son los pacificadores. Por eso vemos la importancia aquí de lo que nos enseña este versículo. En otras palabras, quitando de nuestro lenguaje palabras groseras. Sería algo tan vergonzoso escuchar un hijo de Dios, cristiano, hablando palabras groseras, palabras ofensivas. Ese vocabulario no debe estar en los hijos del Señor. No importa lo enojado o lo irado que tú estés, debe tener dominio propio.
Evita hablar palabras que avergüencen el Evangelio. Evita hablar palabras que realmente nieguen que tú eres cristiano. Tenemos que tener ese cuidado aún para hablar. Aleluya. No debemos hablar palabras deshonestas ni ofensivas. Y vamos a un versículo aquí que se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 4. A mí me agrada, me encanta y me bendice la palabra de Dios, porque ese es el colegio de Dios. Esa es la escuela donde Dios nos lleva a su palabra. Y la palabra tiene instrucción para todos nosotros. Pero nosotros no solamente debemos leer, escuchar, sino obedecer la palabra de Dios. Y a Dios le damos la gloria. Efesios capítulo 5, en el verso 4, dice esta palabra: ni necedades, ni insensatez, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, sino en vez de estas, alabanza a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un vocabulario de bendición, de edificación. Evitar pronunciar una palabra que desagrada a Dios, y no solamente desagrada a Dios, sino que es un pecado delante de Dios. Porque recuerda nuevamente lo que dice Mateo 34 o verso 36, 12:36. Mire lo que dice el Señor aquí, para que tengamos temor cuando vamos a hablar. Dice el Señor: y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen. Déjame decirte algo, amado hermano. Nosotros como hijos de Dios, todo está escrito. Todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, está escrito. Y esta palabra nos dice que de la palabra que salga de vuestra boca, de toda palabra, daremos cuenta a Dios. Así que creo que esta instrucción nos debe edificar, nos debe educar, nos debe formar, porque debemos realmente tener una conducta cristiana agradable a Dios y agradable a aquel que habla con nosotros. Solamente cuando nosotros tenemos conductas que le agradan a Dios, conductas que edifican, conductas que bendice, entonces nosotros estamos glorificando a Dios y Dios se glorifica en nosotros. Es muy importante, amados hermanos. También quiero llevarle en Colosenses. En Colosenses capítulo 3, verso 12, nos dice aquí otra exhortación, otra enseñanza. ¿Por qué Dios habla de todo lo que un ser humano puede hacer? Porque a través de su palabra, cuando Él nos habla, es que podemos cambiar. Es que podemos corregirnos. Aunque yo sé que hay personas en el pueblo de Dios, un porcentaje muy alto, que a pesar que Dios le habla, ellos hacen caso omiso. No aplican la palabra de Dios. No le interesa. Han endurecido su corazón y no le interesa que esa palabra sea obedecida para que pueda bendecir su vida. Ellos repiten y repiten el mismo patrón de conducta y viven una vida engañada. Viven una vida de hipocresía. Por eso el Señor nos habla siempre. Aquí en Colosenses 3:12 dice la palabra del Señor: así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad,
de una actitud humilde, vuelvo a lo mismo, de actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Mira qué hermosa la instrucción de la palabra de Dios. Nadie tiene excusa delante del Señor de decir, yo no fui corregido. A mí no se me dijo cómo debía conducirme. A mí no se me dijo cómo debía hablar. Pues mira, aquí en la palabra de Dios, su palabra está completa y no le falta nada. Si tú realmente quieres ser un hijo de Dios que agrade a Dios en todo, tiene la instrucción de la palabra de Dios. Está en ti y está en mí dejar que esa palabra transforme y cambie nuestras vidas. Está en nosotros. Está en nosotros. Ya Dios nos da la herramienta. Ya Dios nos da lo que tenemos que usar para cambiar nuestra vida. Pero tristemente, el pueblo de Dios solamente se ha convertido en oidor de la palabra, pero no en hacedor. Repito el título de esta enseñanza: corrigiendo nuestra conducta. La conducta es un factor en la vida del cristiano que determina su vida espiritual, cómo es. Así que, como dijo la palabra aquí en Colosenses 3:12, pero también quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y el verso 32. Si está conmigo, la palabra del Señor dice, sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio del Cristo. Aleluya. Afectuoso y compasivo unos con otros. Tristemente en el pueblo de Dios hay una conducta impropia, muy distanciada, ausente de lo que enseña la palabra de Dios. Cuando usted y yo no somos obedientes a la instrucción de la palabra de Dios, nuestra conducta va a ser una conducta carnal. Por eso que en las iglesias hay grupitos. Tú me caes bien, tú eres de mi lado. Tú no, te vas para otro lado. Y hay grupitos, hay una división. Hay una conducta impropia. ¿Por qué se da esto cuando no se debe dar? Porque la Biblia dice que todos debemos ser uno. Como el Padre es uno con el Hijo. Pero ¿por qué nosotros tenemos esta conducta? Sencillamente porque somos desobedientes a la instrucción de la palabra. Porque si fuéramos obedientes a la instrucción de la palabra, todas estas barreras, todos estos obstáculos son quitados del medio. Es triste llegar a una iglesia que hay tantas divisiones. Parece que no, pero una iglesia puede estar llena y estar dividida en grupitos. Hay pastores que se prestan para ellos mismos formar división en su iglesia. Los de cuellito parado, aquel que diezma más, pero me lo pone de este lado. El que diezma menos, pues me lo pone de aquel lado. El que se viste bien, pero me lo pone al frente. Lo que no se viste muy bien, pero me lo deja atrás. Se prestan para toda esta conducta impropia, el cual Dios está rechazando. Y es un pecado delante del Señor caminar de esa manera. Por eso que el Señor habla fuerte al mismo pueblo de Israel. Camada de víboras, le dice el Señor. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? No se cree usted que todos los que están en la iglesia son buenos. Hay un concepto muy equivocado sobre lo que se congregan. No todos son buenos. Hay personas que tienen corazones dañados. Y aún esa gente que están dañados le molesta que otros se lleven bien.
Y le dijo el Señor, porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. No hay mayor identificación para conocer un corazón humilde y que camina agradando a Dios. Porque aquel que camina humildemente agradando a Dios con una conducta propia conforme a la palabra, siempre se va a conducir prudentemente, sabiamente y temerosamente para no hacer algo que ofenda a Dios. Y no solamente que lo ofenda, que peque contra Dios. Porque la palabra de Dios dice, como le dije en el verso 36, que un día, en el día del juicio, aún de nuestra palabra, daremos cuenta al Señor. El amor debe ser la motivación que corregimos cuando corregimos a otra persona. Hay personas en la iglesia que no puede corregir. No está apta para corregir un error de un hermano. No está apta para amonestar a otro. No tiene la condición espiritual para corregir y amonestar. Y si esa persona no tiene la condición adecuada, escuche bien, no tiene la moral para corregir. Número uno, si usted no es una persona compasiva, amorosa, que no ama al hermano, no se atreva a corregir al hermano. No se atreva a amonestar al hermano, porque cuando se corrige, se debe hacer con amor y misericordia. Y si usted no tiene eso, no está apto para corregir ni amonestar. Usted debe ser liberado de la condición de su conducta impropia que tiene en su vida, en su caminar. Posiblemente esta palabra es una palabra que dice, wow, el pastor está hablando con palabras. No, estoy hablando palabra de Dios. A Dios le interesa que nosotros cambiemos. A Dios, o Dios nos da su palabra para que cambiemos. Déjeme decirle algo que muchos ignoran. Cuando usted y yo escuchamos palabra de Dios y no ponemos atención, no prestamos esa atención que merece la palabra de Dios y no la obedecemos después de escucharla, es un pecado delante de Dios. Por eso que muchos están en las iglesias como roboces. Lo que otros dicen que hagan es lo que van haciendo, pero no son dirigidos por el Espíritu Santo. Tienen una condición completamente desagradable delante de Dios. El amor, como le digo, debe ser la motivación. La motivación con que corregimos a otras personas. Yo he aprendido en mi caminar con Cristo y he visto el resultado 100%. Y lo digo para la gloria de Dios. Yo todos hermanos, ovejas, miembros, líder que he corregido, lo he hecho en el amor de Dios. Porque el amor todo lo puede. Cuando tú corriges a alguien con amor, esa persona puede tener un temperamento iracundo, puede tener un temperamento incontrolable, airoso. Pero cuando tú le hablas con amor, esa persona escucha. Esa persona comienza a escuchar porque tú le estás hablando con amor, con compasión y misericordia. Porque esa persona, aunque tú solamente le veas el lado malo, Dios le está mirando el lado bueno. Y Dios sabe que si tú le hablas con amor y misericordia, va a tocar su alma. Todo ser humano tiene una parte buena y otra mala. Nunca trate de llegar a una persona por el lado negativo. Llégale por el lado positivo con palabras positivas. Por eso le digo que no todo el mundo está apto para aconsejar, para amonestar, ni para corregir. Yo te aseguro que cuando tú y yo corregimos con amor, con el amor de Dios, el amor agape, vamos a dejar que Dios obre en ese corazón.
A su nombre damos gloria. Por eso debemos hacerlo. Por eso debemos aconsejar por medio de la palabra de Dios. Todo el tiempo debemos aconsejar, hablar por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no te agolpea. La palabra de Dios te corrige con amor, con compasión y misericordia. Te hace entender el mensaje de Dios, porque hablamos palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está el amor de Dios y su misericordia. Amén. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a corregir a otras personas. Para que el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace cuando corregimos con el amor de Dios y la palabra? El Espíritu Santo es quien. Voy a aclarar algo muy lindo, muy bonito. Muchas veces nosotros hacemos o tomamos el papel de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Muchas veces nosotros queremos que la otra persona sea como nosotros. Y nos equivocamos al corregirlo. Porque al corregirlo, al amonestarlo, al aconsejarlo, indiferentemente o inconscientemente, queremos darle un mensaje que sean como nosotros. Sin embargo, todo el mundo es diferente. Somos únicos. Dios nos hizo único. Dios no hizo a nadie igual. Ni en el mundo de la humanidad, ni en el mundo de la creación material. Somos únicos. Aún la nieve, que son trillones de granitos de nieve en un pedazo, no hay un copito que se parezca a otro. En nuestra vista parece igual, pero científicamente no. Es diferente. Así Dios nos hizo a nosotros, único y diferente. Por eso es que cuando nosotros vamos a aconsejar a alguien, tenemos que hacerlo a través de la palabra. Porque ¿qué sucede? Que cuando lo hacemos a través de la palabra, el Espíritu Santo es que va a traer convencimiento a esa persona. Pero si yo hago la cosa a mi manera, confiando en mi sabiduría, en lo que yo sé, con mi intelecto, no le voy a permitir que haga la obra. Pero el Espíritu Santo, en el momento que nosotros corregimos por medio de la palabra, por medio del amor de Dios, es el Espíritu Santo comienza a hacer el trabajo. Comienza a hacer la obra. ¿Por qué? Porque estamos usando la palabra de Dios. Por eso hay tanta persona equivocada. Y en las iglesias están llenas de divisiones y grupitos. Por esa conducta impropia, carnal, que aplican a un ministro, aquellos que se creen, entre comillas, pastores. Aquellos que se han llamado ellos mismos. No puede ser la obra de Dios, porque caminan a su manera. La Biblia dice que el Espíritu Santo siempre nos guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Él es perfecto. Y viene y está aquí en la tierra y mora en nosotros para hacer la obra de Dios Padre en el nombre de Jesús. El Señor es bueno. Aleluya. Así que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Y debemos llevar siempre a la persona, llegar a ella por medio de la palabra de Dios. Debemos enseñar a la persona que amen a Dios también, que confíen en Dios, para que salga del error. Solamente cuando nosotros aconsejamos con la sabiduría de Dios, con una conducta propia, como manda la palabra de Dios, porque cuando caminamos con conducta propia, podemos llegar a esa persona sin problema, porque caminamos en la sabiduría de Dios. Entonces, ahí es cuando le permitimos al Espíritu Santo que haga la obra que Dios quiere hacer, porque Dios está anhelando siempre cómo trabajar en el hombre, cómo llegar al hombre, cómo poder hacer una obra en él. Nadie puede hacer una obra en otra persona. Es Dios que la puede hacer por medio de su palabra, porque su palabra es poderosa para redarguir a toda persona.
y más aquellos que están buscando, que están luchando a agradar a Dios. Pero que hay una oposición por la naturaleza pecaminosa. Pero ahí está el poder de Dios, el poder de su palabra para trabajar en cada vida. Dios en estos últimos tiempos, más que nunca, le está hablando al pueblo. Lo está llamando. Porque el tiempo está cerca. Créalo usted o no, yo sé que el tiempo está cerca. Y Dios va a recoger la última cosecha. Y Dios está usando toda clase de métodos para atraer al hombre al arrepentimiento. Porque lo dice su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie puede llegar al cielo si no se arrepiente. Nadie puede ser restaurado, levantado, si no se arrepiente. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Aun cuando nosotros no entendemos cómo Dios está obrando, pero Dios está obrando a favor de su pueblo, a favor de las almas. Por eso, amados hermanos, es importante que con más atención escuchemos la palabra de Dios. Especialmente en estos últimos tiempos que nos quedan. Dios puede cambiar el corazón. Es el único que lo puede hacer. Dios está tratando con su pueblo. Quiere cambiarlo. Y concluyo diciendo que procuremos que nuestra palabra esté sazonada con la sal del amor. Sazonada con la sal del amor de Dios. Con la esperanza y paz que abunden en la palabra de Cristo. Voy a Colosenses 3:16 y termino con ese versículo y espero en el Señor que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la gloria sea del Señor, porque me la dio esta mañana. Esta mañana me la dio el Señor, porque yo le estaba orando. Y eso fue lo que puso el Señor en mi corazón, esta palabra. Vamos a Colosenses 3:16 y termino allí. Colosenses 3:16. Dice, que su palabra habite abundantemente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, no con enojo ni ira, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones. Es importante, amados hermanos, que cuando Dios hable, atesoremos su palabra. Que no le echemos por la borda, que no le echemos al olvido, que es lo que está pasando últimamente. Y como dice el Señor en su palabra, estoy cansado de darle tanta oportunidad a mi pueblo. Dios sabe cuando tú estás escuchando con atención. Dios sabe cuando tú estás valorando su palabra. Dios sabe cuando su palabra te está bendiciendo. Por eso espero en el Señor que esta palabra te haya bendecido y que con agrado la hayas recibido. Te hago la pregunta: ¿tus palabras edifican o destruyen? Hazte un autoanálisis, medita. Dios sabe, te conoce y sabe lo que tú estás pensando. Oraré para que esta palabra te haya sido de bendición y que Dios te ayude a que se haga rema en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que me ha dado y le he traído obedientemente. Tu palabra dice, Señor, que nunca torna atrás vacía, sino que producirá los frutos por los cuales tú la envías. Y declaro que esta palabra le es de bendición a todo el pueblo Cristo Reina y a todos los hermanos en la fe que nos están mirando a través de las redes.
Que esta palabra quede anclada en el Espíritu y produzca, Señor, el fruto por lo cual tú la has traído en esta noche. Te doy gracias, Padre, por tu bendita palabra, pero también te doy gracias por aquel pueblo que está allí escuchando, que te está dando gracias porque tú le has hablado a través de esta palabra. Yo nada soy sin ti, nada puedo hacer sin ti. Yo solamente soy el instrumento que por tu gracia y misericordia ha escogido para traer palabra de vida, palabra de cambio, palabra de transformación. Gracias, Padre. Bendigo a este pueblo que está escuchando esta palabra. Bendigo al pueblo Cristo reina, no solamente localmente, internacionalmente, donde Dios nos ha permitido tener muchas iglesias para su gloria en diferentes partes del mundo. Y declaramos que así seguirá este ministerio poderoso de Cristo reina, que aunque Satanás se ha empeñado en destruirlo, siempre quedará avergonzado, porque este ministerio Cristo reina está en la diestra de Dios Padre, guardada, porque en el corazón de Dios nació Cristo reina. Y aquí estamos para darle gloria, honra y alabanza. Bendigo al pueblo, Dios le bendiga, su pastor José Durán.